¿Qué tiene que ver exactamente el despliegue de un buque de guerra, digamos, bloqueando rutas en el Golfo Pérsico, con que el kilo de pan en una panadería del norte argentino salte de golpe a 3.500 pesos? Parece una locura plantearlo así de entrada. Claro, suena desconectado, pero bueno, hoy vamos a sumergirnos a fondo en cómo este tablero geopolítico internacional choca, pero de frente, contra nuestra economía de todos los días. Exacto. Bienvenidos a este nuevo análisis en nuestro panorama de noticias. Hoy es martes 14 de abril de 2026 y vamos a cruzar un montón de información, o sea, desde reportes duros del INDEC, cables de tensión diplomática global, hasta lo que está pasando literalmente esta misma mañana acá, en los barrios de nuestra provincia. Sí, la misión de hoy es básicamente desarmar esta complejidad, conectar los puntos, entender los engranajes que no siempre vemos, para saber qué realidad hay detrás de los titulares. Tal cual. Y a ver, para situarnos un poco en el terreno, siempre hay que empezar mirando por la ventana nuestro propio contexto. Totalmente. Misiones amanece hoy con esa típica nubosidad que te hace dudar si salir con el paraguas a la calle o no, aunque los pronósticos ya confirman que no hay lluvias a la vista en toda la región para hoy. Sí, y esa estabilidad atmosférica paradójicamente es un contraste enorme con la volatilidad de las noticias que tenemos que analizar hoy. Ni hablar. Pero un clima así, sin sobresaltos, facilita mucho la logística diaria. Y cuando hablamos de logística, hablamos de las familias, que ya desde temprano se están moviendo por toda la provincia. Sí, y con temperaturas bastante variadas, digamos. Arrancamos con unos 18 grados ahí en San Pedro, hasta una máxima que va a trepar a los 30 grados en Iguazú. Y con sensación térmica de 34, ojo. Exacto, un día pesado en el norte. Y bueno, ese movimiento temprano en la calle se ve clarísimo en el pulso de los servicios locales. Hoy, por ejemplo, el Estado provincial y nacional despliega una red de contención bastante fuerte en los barrios. Sí, es un día clave para eso. Claro, sin repasar número por número, lo importante es ver la magnitud de esto. Hoy se está movilizando toda la red de pagos para jubilados, pensionados de la mínima, a lo que se le suma todo el bloque inmenso de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Las asignaciones por maternidad también y las pensiones no contributivas. Exactamente. Y a la par de eso, si miras la calle, en San Ignacio y en el mercado concentrador de Posadas, ya están instalados los camiones del programa Ahora Gas. Claro. Y por el lado de la salud, el quirófano móvil de Limusa está operando en el barrio Los Álamos, mientras que en Dolores Norte y Sur siguen a full con los operativos de descacharrado. A ver, si tomamos un poco de distancia de esta lista de servicios diarios y lo analizamos más a nivel estructural, lo que estamos viendo es la anatomía de un amortiguador social. Un colchón, digamos. Tal cual. Frente a un contexto macroeconómico que está siendo extremadamente recesivo, esta infraestructura estatal a nivel local cumple una función que es vital. Sí, no es un detalle menor. O garantizar un control sanitario gratuito a 2 cuadras de tu casa no es solo gestión administrativa, es el intento de absorber una parte del impacto de la crisis. Para que no caiga todo el peso sobre el bolsillo de la gente. Exactamente, sobre ingresos que ya vienen muy erosionados. Es, digamos, la última red de contención antes de quedar a la intemperie económica. El tema es que esa misma red de contención provincial está sufriendo una presión financiera que parece insostenible. Y eso nos lleva a un tema provincial que hizo muchísimo ruido en las últimas horas. Sí, lo de Misiofarma. Claro, el gobierno de Hugo Pasalacqua firmó el decreto 352. Este decreto dispone directamente la disolución de Misiofarma. Una decisión fuerte. Muy fuerte. Para contextualizar un poco la envergadura de esto, a ver. Misiofarma se había creado en 2019. Era una empresa estatal modelo pensada para el desarrollo y la producción de cannabis medicinal. Sí, una apuesta de desarrollo biotecnológico clave. Totalmente. Una apuesta a la innovación científica desde la provincia. Y cuando uno lee los fundamentos de este cierre, cuesta un poco procesarlo. Yo pensaba en una analogía. Cerrar una industria así, en pleno crecimiento, ¿no es un poco como dejar de hacerle el mantenimiento a los tractores hoy para ahorrar combustible, digamos? Es una buena imagen. O sea, se entiende la urgencia de llegar a fin de mes, de pagar las cuentas hoy, pero al mismo tiempo, el año que viene no vas a tener herramientas para levantar la cosecha. Estás sacrificando el futuro por la urgencia del presente. Es que esa analogía del tractor muestra perfecto el nudo gordiano de la administración pública hoy.
El decreto es muy revelador en sus fundamentos legales y contables. Apunta directo a la emergencia económica y financiera que atraviesa todo el país. Claro. Advierte que sostener la estructura actual implicaba un riesgo inminente de perder el capital social. O sea, la provincia se declara materialmente incapaz de financiar esto bajo el actual ahogo fiscal. Claro, no dan los números, digamos. Exacto. Expone la tensión brutal entre planificar a largo plazo y la mera supervivencia fiscal del mes a mes. Cuando se te desploman los fondos de coparticipación y la inflación te multiplica los costos operativos, tu capacidad de proyectar desaparece. Te la devora el día a día. Tal cual. El cierre no es porque el proyecto científico haya fracasado, sino por una matemática presupuestaria implacable que, viene impuesta desde el nivel nacional. La emergencia macroeconómica termina fagocitando cualquier intento de soberanía tecnológica de las provincias. Y esa misma emergencia nacional, que a Misiones la obliga a cerrar empresas, tiene su correlato durísimo en las calles de todo el país. INDEC acaba de publicar los datos del mercado laboral y es una radiografía de una fractura enorme. Los números son alarmantes. Estamos hablando de un 43% de informalidad laboral a nivel general. Que cristaliza una economía dual, básicamente. O sea, casi la mitad de la gente laborando en negro. Y lo más duro salta cuando desglosas eso. La informalidad trepa al 58% si miramos a los jóvenes menores de 29 años y también a los adultos mayores de 65. Claro, los extremos. Exacto. Y por rubros, el servicio doméstico está en un 78% de informalidad y la construcción casi un 74%. Es tremendo. Y sobre este tejido social que ya de por sí está tan frágil, es donde entra el rediseño drástico del Estado Nacional. Sí, el choque de modelos. Exacto. Lo vimos esta semana con el cierre de puertas y la eliminación de más de 900 servicios del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿900 servicios menos? Sí, el Estado deja de hacer ensayos clave para alimentos, controles de calidad y transfiere todas esas funciones directamente al sector privado. Y es un movimiento que, expone claramente posturas muy enfrentadas. Por un lado, tenés a los que se oponen desde la protección ciudadana. La diputada Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, sostiene que hay verificaciones de seguridad que el mercado privado, como busca rentabilidad, no tiene incentivos para hacer con la misma rigurosidad. Claro. Y en esa línea, figuras como Daniel Filmus salieron a calificar la medida directamente de cientificidio. Sí, es una palabra muy fuerte. Advirtiendo que las pymes, que son las que usaban estos servicios, se van a quedar sin ese respaldo técnico accesible. Pero del otro lado, la narrativa del gobierno avanza en la dirección opuesta, totalmente. La postura oficial es que el Estado no tiene por qué ser un cuello de botella burocrático. Claro, delegar en privados. Exacto. Argumentan que los privados pueden resolver estas certificaciones con más agilidad. Todo esto enmarcado en la promesa de achicar el gasto público y modernizar el sistema comercial. Ahora, ese choque entre la narrativa oficial de modernización y lo que pasa en la calle genera un ruido tremendo. Lo que en ciencias sociales llamamos disonancia cognitiva. Explícanos eso en este contexto. Mira, a nivel del discurso, escuchas hablar todo el tiempo de flexibilización, de estabilización de la macroeconomía, de libertad de mercado, pero la experiencia fáctica, o sea, la realidad diaria, es que hay 5.8 millones de personas que no tienen obra social en el país. Un montón de gente. Y esa supuesta estabilización se percibe muy distinta cuando ves empresas históricas colapsar. Como el caso de Fate. Tal cual Fate, un gigante nacional de los neumáticos paralizada por un conflicto que arrastran desde febrero, con los operarios marchando, o el caso de Gomas Gaspar en Córdoba. Esa historia es tremenda. 30 años de actividad. Bajaron las persianas y dejaron a 40 familias sin indemnizaciones. Entonces, la disonancia ocurre porque el relato de que se está ordenando todo choca de frente con este desmembramiento diario del sector productivo. Y ese desfasaje entre la macroeconomía y el bolsillo de la gente, inevitablemente pasa factura en la política. Salió un estudio de la consultora Subán Córdoba que marca que más del 60% de los encuestados rechaza una reelección presidencial. Es un número muy alto. Altísimo. Y el motivo central que da casi la mitad de esa gente es, estrictamente, la gestión económica.
Y a este clima de tensión afuera, hay que sumarle el clima interno del gabinete. Sí, el foco sobre Manuel Adorni. El jefe de gabinete está en el medio de una tormenta, tanto institucional como judicial. Es que el escenario de Adorni muestra lo permeable que está el gobierno a tener múltiples frentes de conflicto al mismo tiempo. Totalmente. Por un lado, tenés el rechazo en la calle. Trató de hacer una visita oficial al Instituto Malbrán junto a Karina Milei, el ministro de Salud, y terminaron yéndose casi de urgencia por una protesta durísima de ATE. Sí, los estatales no los dejaron pasar. Rodolfo Aguiar, el titular del gremio, fue muy explícito. Dijo que no van a permitir que usen la ciencia pública para, y cito, lavar su imagen en medio de los recortes. Exacto, y a esa presión sindical se le suma el frente judicial en Comodoro Pai. Que es complicadísimo. Muy. La investigación que lleva el fiscal Fernando Policita sobre su patrimonio empezó a arrojar datos muy específicos. Están tratando de trazar el origen de los fondos con los que compró unos departamentos. Sí, y ya declararon prestamistas ahí. Claro, dos financistas particulares, Graciela Molida y Victoria Cancio, confirmaron en la justicia que le dieron préstamos personales por un total de $70,000. $70,000 prestados. A una tasa de interés del 11% anual. Wow. Y el foco ahora de la Fiscalía es ver de dónde salieron esos fondos, porque citaron a otras dos personas que supuestamente habrían prestado $200,000 más. O sea, están revisando si los que prestaron la plata tenían capacidad real para tener esos dólares, digamos. Tal cual. Y toda esta acumulación de frentes hace que la próxima visita de Adorni al Congreso, que es el 29 de abril para dar su informe, sea un punto de fricción altísimo. Y Martín Menem ya lo resumió con una frase que es un título en sí mismo. Dijo, compren pochoclos. Sí, anticipando el nivel del cruce. Ahora, si corremos un poco el foco de los despachos de Buenos Aires, este desfinanciamiento del Estado está haciendo un efecto dominó, pero devastador en el sistema de salud del interior, especialmente en el PAMI. Sí. Los reportes provinciales muestran un sistema que está al límite. En Santa Fe, por ejemplo, los médicos de cabecera metieron un paro de 72 horas protestando por la licuación de sus honorarios. Sí, claro, no les rinde. En Salta, las clínicas empezaron a restringir la atención. Solo atienden urgencias y pacientes crónicos. Y en Tucumán, el Colegio de Farmacéuticos denuncia que el PAMI arrastra deudas de 5 meses. 5 meses es una locura para una farmacia. Es que eso frena directamente la entrega de medicamentos a los jubilados. Lo que evidencia esto es la federalización de la crisis. A ver, el gobierno nacional hace un torniquete financiero muy estricto para mostrar que hay superávit fiscal. Claro, cierran los números arriba. Exacto. Pero ese ajuste no hace que la gente deje de enfermarse o que los insumos bajen de precio. Simplemente le tiran esa carga a las provincias y a los municipios. Y eso empuja a los gobernadores a tener que intervenir. En Córdoba, Martín Yarriora levantó el tono exigiendo a la Casa Rosada que mande los recursos para sostener la salud. En Jujuy, los médicos ya amenazan con cortar servicios al Instituto de Seguros Provincial si no les pagan. Es que la tensión escala rápido. Y fíjate hasta dónde llega, que en Chaco, donde calculan que el nivel de endeudamiento de las familias supera el 90%, es altísimo ese porcentaje. 9 de cada 10 hogares endeudados. Bueno, ahí la legislatura está avanzando con una ley de emergencia para obligar a los bancos y billeteras virtuales a reestructurar deudas y congelar intereses punitorios. O sea, el interior intentando armar diques de contención como puede. Porque cuando la crisis llega al punto en que una legislatura tiene que meterse en los contratos de los bancos privados para evitar quiebras masivas de las familias, estamos hablando de un estrés financiero absoluto. Totalmente. Y una sociedad no aguanta indefinidamente en ese estado de tensión constante. Ese es el punto. Y por eso, en medio de tanta fricción diaria, necesitamos anclajes emocionales. Y hoy es un día que está muy marcado por noticias de impacto cultural y deportivo. Sí, necesitamos un respiro, digamos. Seguro. Temprano, nos despertamos con la confirmación de la muerte de Felipe Staiti, el histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes. Es una pérdida enorme para la cultura no solo nuestra, sino de toda América Latina. Staiti construyó el sonido de himnos que, definieron a generaciones enteras. Desde la Patagonia hasta México, unía públicos. Es que su legado funciona como esos lugares seguros donde uno encuentra refugio. Y siguiendo esa línea, la agenda deportiva de hoy nos da una grilla inmensa que captura un poco la atención de todos. Sí, hay mucho fútbol. Tenemos Copa Libertadores con Estudiantes contra el Cusco peruano y un cruce histórico de Boca Juniors frente al Barcelona de Guayaquil. Lindo partido. Por la Sudamericana juega el Gremio de Porto Alegre recibiendo a Deportivo Riestra.
Además, hay un choque importantísimo de la Liga de las Naciones Femenina entre Venezuela y Argentina. Y acá, a nivel regional, la Liga Federal de Básquet con San Lorenzo de Montecaseros contra Mitre. Mirad, analizar el impacto de una banda de rock o de una fecha de fútbol y básquet justo después de hablar de los índices de pobreza. Parece desconectado. Parece, pero no es un salto al vacío. Estos eventos cumplen una función sociológica determinante. A ver. La pasión deportiva o la herencia de un músico así operan como espacios de comunión identitaria. Son pausas psicológicas, momentos donde la incertidumbre de si llegas a fin de mes o cuánto vale la comida quedan suspendidos un rato. Dan un alivio. Proveen ese alivio colectivo que es fundamental para que la tensión de la que hablábamos no termine quebrando del todo el tejido de la comunidad. Claro, uno piensa, en esos 90 minutos de partido, la única preocupación que vale es si el técnico armó bien el mediocampo. Y eso te oxigena la cabeza. Totalmente. El tema es que esa desconexión es momentánea. Porque de fondo hay otra escala de eventos que operan en silencio, pero que nos terminan dictando las reglas de la economía acá. Y esto nos obliga a mirar el tablero internacional que hoy está en un nivel de ebullición tremendo. Sí, lo de Medio Oriente es muy preocupante. Medio Oriente está al rojo vivo. Estados Unidos acaba de desplegar un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, están interceptando buques vinculados a Irán y amenazando directamente con usar la fuerza si rompen el cerco. Es una escalada seria. Y Teherán ya respondió, los acusa de piratería de Estado y advierte que va a haber represalias. Es que estamos hablando de un escenario muy volátil en uno de los puntos de estrangulamiento comercial más sensibles del mundo. Y súmale a eso una polarización diplomática en Occidente que no tiene precedentes. Claro, porque en medio de esta amenaza de guerra, el Papa León XIV sacó un comunicado desde África condenando toda esta beligerancia y diciendo que, cito, Dios no bendice ninguna guerra. Y eso generó una reacción automática. Inmediata. Donald Trump salió a atacar públicamente al Papa, lo tildó de líder débil. Increíble el nivel de cruce. Y para mostrar lo complejas que son las alianzas hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se metió en la polémica respaldando al Vaticano y su postura pacifista. Todo muy mezclado. Y nuestra región tampoco se salva de los sacudones. Perú ya va a una segunda vuelta electoral polarizadísima, con Keiko Fujimori confirmada. En Venezuela, se consolida un acuerdo petrolero clave entre Delcy Rodríguez y Chevron. Movimientos fuertes en la energía ahí. Sí. Y en Ecuador el presidente Noboa está condicionando acuerdos arancelarios a que Gustavo Petro pierda en Colombia, además del secuestro del alcalde de Taxco en México y el arresto de un exdiputado bolsonarista, Alexandre Ramagen, en Estados Unidos. Es una avalancha de inestabilidad institucional. Que la panadería de Tucumán sube el kilo de pan a 3.500 pesos hoy. Bueno, comprender esa cadena es clave para dejar de ver las noticias internacionales como algo lejano que no nos toca. Claro. Funciona de forma secuencial. A ver, el estrecho de Hormuz concentra el tránsito de una porción enorme de la energía que se mueve en el mundo. Si hay un bloqueo militar ahí y hay riesgo de que hundan barcos, los mercados financieros entran en pánico. Sube el petróleo. Exacto. El barril se dispara automáticamente. E inmediatamente las aseguradoras marítimas de Londres o de Nueva York le multiplican el valor de las pólizas a cualquier buque carguero, por riesgo de guerra. Entonces el flete se vuelve carísimo. Se encarece violentamente el costo global del transporte, sí. O sea que cuando la harina tiene que viajar, no sé, desde el campo al molino, y del molino a la panadería en el norte argentino, el costo de cargarle gasoil a ese camión ya viene golpeado por la suba internacional. Exactamente. Te afecta el precio del gasoil para el transporte acá adentro y empuja para arriba las tarifas de la luz que paga el panadero para prender sus hornos o mantener las heladeras. Que encima vive de meses de vender menos. Claro, como vimos en los datos de consumo, ese comerciante no tiene resto, no tiene un margen de rentabilidad para absorber este sobrecosto. Entonces, la única opción para no fundirse es pasarlo al precio del mostrador. 3.500 pesos el kilo. Esa es la trazabilidad oculta. O sea, una orden militar de un almirante en el Golfo Pérsico altera los seguros de los barcos, encarece la energía del mundo y al final del día le recorta el poder adquisitivo a una familia misionera a la hora de comprar el pan. Es tremendo. Desentrañar esa cadena te cambia la forma de leer la realidad, digamos. Totalmente.
Te demuestra que el mundo es un solo sistema circulatorio, donde un coágulo en Medio Oriente te genera un infarto económico acá en nuestra región. Exacto, está todo conectado. Bueno, la verdad que ha sido un recorrido inmenso hoy, uniendo desde los operativos de salud en nuestros barrios, las decisiones macroeconómicas del país, hasta los bloqueos navales en el mundo. Y para asentar toda esta info, como siempre, nos apoyamos en una frase que nos sirva de ancla para reflexionar en el día. Me parece perfecto. Hoy nos remitimos a un pensamiento de Cicerón, el filósofo romano, que decía: no todo error debe calificarse de necedad. Es un cierre muy interesante porque te invita a ver la realidad con un poco más de sofisticación, digamos. A ver, ¿cómo lo aplicamos hoy? Frente a la magnitud de los conflictos que repasamos, o sea, desde el cierre de Misiofarma o el INTI hasta los hospitales asfixiados en el interior y los bloqueos globales, la tentación fácil es decir, bueno, los que deciden son unos incompetentes o se equivocaron. Claro, achacarlo a la torpeza. Exacto, pero Cicerón nos pide usar otra lente. Nos obliga a preguntarnos cuántas de estas medidas, que desde la superficie parecen errores catastróficos, son en realidad movimientos deliberados. Parte de un plan, digamos. Claro, partes de un diseño estratégico mucho más grande que nosotros desde acá todavía no logramos decodificar del todo. Es una invitación constante a ejercer el pensamiento crítico. Y vaya si necesitamos ese pensamiento crítico hoy, para filtrar todo el ruido informativo que nos rodea constantemente. Totalmente necesario. Bueno, hasta aquí llega nuestro análisis a fondo del día. Para más información, visiten ahoramisiones.com.ar.